Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada jueves a Málaga Santa con un tono un poquito más apagado de lo habitual porque nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral, primer templo de la ciudad, concretamente en el trascoro y en estas capillas que se sitúan tras el mismo. Nosotros vamos a hacer este último programa del año 2024 desde aquí, desde un lugar único para descubrir algunos rincones mágicos que nos regala la Santa Iglesia Catedral. Hablaremos con el deán, que además es pregonero de la Semana Santa de Málaga, y con el canónigo prefecto de liturgia, Alejandro Pérez Verdugo. Además, nuestras secciones habituales del programa, que en esta ocasión están dedicadas a Esperanza y Refugio, a Monte Calvario y a Mediadora de la Salvación. Quédate con nosotros, que además repasamos toda la actualidad cofrade de los próximos días. Comienza en Canal Málaga, Málaga Santa. La Catedral de Málaga es una de las principales joyas del Renacimiento español. Destaca por su monumentalidad y por sus dimensiones. Su origen se sitúa en el año 1487, año en el que Málaga fue conquistada por las tropas castellanas. Fue construida sobre la antigua mezquita, sobre la mezquita mayor, con elementos decorativos del gótico tardío y consagrándose bajo la advocación de Santa María de la Encarnación. El proyecto original y las primeras trazas, hoy ya inexistentes, fueron obras del burgalés Diego de Siloé. En una primera fase se construyó solo la cabecera mediante pilares con semicolumnas de capiteles corintios. Durante los siglos XVII las obras apenas avanzan, tan solo se construiría el coro. El siglo XVIII sería definitivo para abordar el proceso final de la catedral. En 1768 el templo catedralicio se abriría al culto tal y como lo conocemos hoy. Tan solo faltaría por terminar las torres y el entorno de las capillas de la zona nueva. La invasión napoleónica y las sucesivas desamortizaciones después impiden que las obras continúen a lo largo del siglo XIX. En 1862, la reina Isabel II visita Málaga e impulsa de nuevo la idea de concluir el templo, propósito que finalmente no se pudo materializar. Como curiosidad, podemos decir que la Torre Norte se eleva hasta los 87 metros de altura y la convierte en la catedral más alta de toda Andalucía. El interior del templo presenta una planta de cruz latina compuesta por 3 naves de 41,79 metros. El remate es una cabecera de planta poligonal con girola. Las bóvedas son únicas, de gran altitud y excelente decoración. Aunque a simple vista presentan una unidad, hay que diferenciar entre sus dos etapas constructivas en los siglos XVI y XVIII. La capilla mayor es el corazón, el principal espacio sacro del templo. El coro es uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes del barroco español del siglo XVII. La sillería coral está tallada sobre madera de cedro, caoba y granadillo de América, formando una traza rectangular dispuesta en 3 niveles. Los 2 primeros disponen de 44 asientos y el último toma forma de ático. La gran aportación al coro vendría de la mano de Pedro de Mena. El escultor granadino fue el encargado de concluir las 40 esculturas que restaban para finalizar la obra. Nos encontramos en otra de las capillas de la catedral, la capilla de San Sebastián, obra de Jerónimo Gómez del siglo XVII, y la Dolorosa a los pies, atribuida a Fernando Ortiz del siglo XVIII. Vamos ya con nuestra sección habitual de repaso de la actualidad cofrade, noticias de cofradías y hermandades que nos trae cada semana Rocío Carrascal. La Virgen de Dolores y Esperanza, titular de la Cofradía de Humildad y Paciencia, contará con un nuevo manto procesional de estilo imperio diseñado por Francisco Naranjo. El diseño sigue el mismo esquema que el del futuro palio, está influenciado por los doseletes de besamanos y tronos de corte neoclásico en torno al reinado de Carlos IV de España. Proyectado en terciopelo negro bordado en oro, reutiliza motivos ornamentales ya utilizados en el palio.
Como novedad, el manto incluye las hojas de roble, inspirado en los modelos en forma de capa, y tiene una estructura muy clásica compuesta por una triple guardilla que recoge todo el perímetro. El centro lo preside una reinterpretación del escudo de la hermandad que, si bien respeta los cuarteles correspondientes, se ve enriquecido con hojas de acanto, orlas de frutas y flores y con cintas de arrastres que van componiendo un gran óvalo que centra la espalda de la Virgen. La Asamblea de la Agrupación de Cofradías ratificó el pasado lunes los horarios e itinerarios previstos para el Lunes Santo, que se acordaron en la comisión con el respaldo de todas las hermandades del día, salvo Pasión, que no estaba de acuerdo con los mismos. La propuesta que salió adelante incluía una permuta en el orden procesional de la jornada, que en 2025 abrirá Pasión seguida de Crucifixión. La Archicofradía había presentado un recurso a la agrupación que finalmente quedó desestimado por la mayoría de la Asamblea, que de esta forma ratifica lo acordado en la comisión. El Lunes Santo 2025 queda con el siguiente orden: Pasión, Crucifixión, Columna, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes. La agrupación de cofradías ha puesto a la venta esta mañana las localidades para presenciar la cabalgata de los Reyes Magos por las calles de Málaga el 5 de enero de 2025. Las entradas pueden adquirirse a través del portal de la propia agrupación. Las zonas en las que se situarán las localidades son el Paseo del Parque, la Plaza de la Marina y la Alameda Principal, y el coste oscila entre los 8 y los 15 euros. Nos encontramos en la capilla del Cristo de la Victoria, talla de Alonso de Mena del siglo XVII. Tras aquella puerta se encuentra la sala capitular de esta Santa Iglesia Catedral, donde se reúne el Cabildo Catedral y donde vamos a hacer el programa de esta semana. Aprovechamos estar delante de esta talla del crucificado de Alonso de Mena para dar paso a una de nuestras secciones habituales, la que nos trae cada semana Marta Jiménez, que recorre la geografía cofrade para enseñarnos, para mostrarnos a los titulares de las cofradías en detalle. Hoy Marta Jiménez va a la iglesia de San Patricio, mediadora de la salvación, es protagonista en sus ojos. La pasión de Cristo cristalizada en sus ojos. 5 lágrimas, en recuerdo de las 5 llagas de Jesucristo, recorren el rostro de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación. La imagen fue tallada por el malagueño Juan Manuel García Palomo y la dotó de un gesto compungido por el dolor, con la boca entreabierta en la que se aprecia la dentadura y expresando una respiración entrecortada por el llanto. Su postura está concebida para estar mirando al sagrario y así, como mediadora que es, contarle a Dios las preocupaciones de los fieles. En sus manos se aprecian 2 detalles distintivos. En la derecha, el Lignum Crucis, y en la izquierda, una jabea. La pequeña embarcación malagueña, realizada en plata dorada, simboliza a la Iglesia como nave de salvación que navega hacia el cielo, y su matrícula hace referencia a la fecha de bendición de la Dolorosa, el 29 de noviembre de 1997. 2 joyas recogen la devoción a la Virgen. Por un lado, su corona, realizada por Emilio Méndez. Fue impuesta en una ceremonia en el año 2020, ofrecida en memoria de las víctimas de la pandemia, de las cuales muchos familiares habían hecho donativos para su realización, que fue gracias a una suscripción popular. Se aprecia en ella una reproducción de una de las ánforas del trono con azucenas. Por su parte, el puñal está hecho con broches regalados a la imagen. Fue el propio autor quien la restauró en el año 2002. Aquella intervención en la policromía supuso que la Virgen alcanzara la impronta que la hermandad había buscado desde sus inicios. Gracias, Marta, por acercarnos en detalle a Mediadora de la Salvación, la titular de la Cofradía del Miércoles Santo. Hoy tenemos un lujo, que es estar dentro de la Catedral de Málaga, del primer templo de la ciudad, y eso, bueno, se lo debemos evidentemente a los canónigos que han permitido que estemos aquí y evidentemente al deán de la catedral, que a la sazón es
pregonero de la Semana Santa de Málaga. El próximo mes de abril, el primer sábado de abril, se subirá a las tablas de Cervantes a anunciarnos la celebración de una nueva Semana Santa. Don José Ferrari, buenas noches. Buenas noches, Santi. Lo primero, gracias por permitirnos estar en el primer templo de la ciudad, porque además la simbología que tiene en este último programa, en tiempos de Adviento, estar en el principal templo de la ciudad, donde vamos a celebrar en unos días la Natividad del Señor. Ya, para nosotros es muy grato que nos hayáis pedido venir y también ha sido pues, muy fácil deciros que sí, que podéis estar. De hecho, cada vez que tenemos algún tipo de acontecimiento dentro de la catedral, Canal Málaga está. Estuvo el otro día para el concierto de Escolanía de Villancicos y estará más adelante también para otras muchas intervenciones que de las cosas que se hacen en Málaga. O sea que formáis como parte también de este cabildo. De la catedral, efectivamente, sí. Un cabildo que se reúne aquí, en esta sala capitular. La sala capitular es el lugar en donde cada vez que tenemos reunión de cabildo, que suelen ser pues cada 2 meses habitualmente, a excepción de que haya algún extraordinario, bien sea porque lo requiera algún asunto, o aquellos otros que tienen que ver con la cuestión de balances, presupuestos y demás, que se hacen 2 al año, pero son extraordinarios como tal. Nos reunimos aquí, todos los canónigos, y aquí pues debatimos los temas a tratar que vengan propuestos por el orden del día. Que además es una sala ciertamente desconocida para el público, porque se encuentra dentro de una de las capillas que tiene la Santa Iglesia Catedral. Hay que pasar por una de las capillas, y estamos justamente en la sala que se encuentra en la Torre Mocha, la que no está terminada. Ahora después hablaremos de las obras de la catedral, pero yo quería, Pepe, tenerte conmigo porque dentro de 4 meses, mal contado, unos cuantos días más, pues se anunciará la Semana Santa. A la vuelta de las Navidades tendremos el anuncio visual y después tendremos el anuncio oral, que es el que la agrupación de cofradías ha encomendado a don José Ferrari. ¿Qué supone, en primer lugar, para ti que la agrupación te dé esa responsabilidad y ese privilegio también de decirle a todos los cofrades lo que vamos a vivir? Bueno, para mí suponen varias cosas, ¿no? Lo primero que supuso en su momento fue una sorpresa enorme. Yo no me esperaba ni tan siquiera que se hubiera podido pensar en mí. Entonces, pues cuando me entero, cuando me lo dice el presidente, José Carlos, pues me quedé un poquito diciendo, esto parece que es mentira, ¿no?, que me está diciendo, pero no, era verdad. Entonces, lo primero eso. Y luego ya posteriormente la reflexión que vengo haciendo antes de dar pues el sí, que es el impulso que tiene. Lo que pasa es que el que es un poco reflexivo aguanta el impulso. Pues veía que sobre todo, nada más que veía ventajas. Bueno, hay un pequeño inconveniente que son los 5 primeros minutos del pregón, que supongo que será como en cualquier cosa, ¿no? Como cuando uno se presenta a una oposición. Al principio pues los nervios te inquietan hasta que ya va calentando el motor y sale. Supongo que será eso. No lo sé porque nunca he hecho un pregón así, de esta manera, ¿no? Pero sobre todo hay 2 cosas que sí son ciertas que sobresalen en ese cúmulo de sentimientos que empiezan a llegarte a la cabeza, ¿no? Por un lado, el orgullo de que se hayan fijado en ti, pero no ese mal orgullo, sino decir, oye, pues hay gente que me tiene en estima y que me valora y que ve cualidades que quizá yo ni tan siquiera pues me las veo, ¿no? Y en segundo lugar, la alegría de poder hablar de 2 cosas que para mí son muy importantes en mi vida, ¿no? Primero, la ciudad donde nació, que es esta. Nací en la Plaza de la Constitución y me bauticé en San Juan, en pleno centro de Málaga. Y en segundo lugar, pues está el hecho de poder hablar de la Semana Santa que tanto me ha dado y tanto me ha enseñado, tanto. ¿Tienes ya todos los ingredientes del pregón encima de la mesa para ir elaborándolo, o no sé si está ya elaborado? Bueno, está básicamente terminado. Sí, yo lo tengo claro. Yo desde el primer momento hice un esquema. Yo soy muy ordenado trabajando, ¿eh? Entonces me hice un esquema, puse las hermandades por delante
Después hice un primer borrador en el cual di rienda suelta a todo lo que me salía de dentro y a partir de ahí, entre el esquema y el borrador, empecé a perfilar y empecé a darle pues una forma ya más coherente, ¿no? Lo que le falta es rematarlo. Rematarlo no es que tenga que poner cosas, rematarlo es que hay que pulir algunas cosas, hay que resumirlo, porque me ha salido lo que llevo escrito un poquito largo, y lo cual es bueno porque significa que hay muchas cosas que podría decir y algunas no se van a poder decir porque, claro, hay que respetar también unos tiempos y sobre todo interiorizarlo. Yo creo que Pregón, una vez que está escrito, viene más, aunque hable el corazón en muchos momentos, pero sobre todo la razón está funcionando, una vez que está escrito, una vez que ya está en la fase en la que estoy, que es arreglándolo, cerrando capítulos y demás, después tienes que interiorizarlo. Tienes que interiorizar lo que vas a decir, que ya lo tienes dentro, pero sobre el papel suena de otra manera. Entonces tienes que quererlo. Hacerlo más tuyo y vivirlo, ¿no? Sí. Vivirlo en primera persona. Cualquiera que conozca, y además ya se ha encargado de decirlo Pepe Ferrari, sabe perfectamente que no vamos a vivir una homilía en abril, sino que vamos a encontrarnos con el joven cofrade que conoció las cofradías y que las ha vivido siempre. Voy a hablar de las cofradías y de Málaga. Yo, cuando me han preguntado, le digo, ¿tú qué vas a hacer? Digo, mira, yo voy a hablar de Málaga y de las cofradías. Que dentro de las cofradías y en mi propia reflexión sobre las cofradías hay algún elemento que tiene que ver con nuestra fe, pues claro, habrá mucho. Claro. Pero las cofradías son iglesias. Claro, pero al mismo tiempo pues, todo eso con otros muchos elementos que formando parte de ese cuerpo, que es Iglesia, Cofradías y Málaga, van dando forma a un pensamiento, nada más. ¿Te has encontrado con parte de tu vida que quizás pensabas que o no la tenías tan presente? Es decir, cuando has ido rascando en tus recuerdos, en tu memoria, ¿has rememorado etapas cofrades? Yo es que mi etapa cofrade nunca se ha oscurecido en nada. Es decir, yo sé exactamente en cada momento, bueno, tienes que recordar muchas veces, ¿no? Pero no me he encontrado con nada que decir, oye, yo no me acordaba de esto y de buena primera me ha surgido ahora, ¿no? Muchas me han surgido de otra manera en la medida en que empiezas en que te detienes, vamos, y empiezas, sí, salen algunos detalles, ¿no? Pero sobre todo lo que yo sí he podido ver algo que intuía y que sabía, porque yo nunca he roto con la vida cofrade ni con los cofrades, quitando un tiempo que estuve en Roma por motivos de estudio, 2 años, y no vine. Y luego en Antequera, que estuve 9 años y no podía venir. Pero siempre los amigos estaban y nos veíamos de cuando en cuando. Pues quitando ese periodo, en el momento en el cual de Antequera me trasladé a Málaga, pues me sumé al carro de la cofradía de la misma manera que estaba antes y empecé a conocer a otros muchos que sabía quiénes eran, pero empecé a conocer también a más personas y se enriqueció mucho pues todo aquello que había tenido un paroncito de un tiempo prolongado pues por motivos ajenos a mi voluntad. Bueno, ajeno a mi voluntad hasta un punto, ¿no? Porque que se ordenó de cura fui yo porque quise, que me pidieron ir a Roma fui porque quise, podría haber dicho que no, ¿no? Me dijeron de ir a Antequera y fui por obediencia, porque claro. Eso yo no me lo había planteado y me fue muy bien. O sea, tengo unos recuerdos muy bonitos de Antequera. Pero no hubo en ningún momento nada que a mí me sorprendiese, ¿no? Sí me ha sorprendido cómo afloran algunos sentimientos que tú crees que, bueno, que estaban ahí y que han tenido una cierta relevancia, algunos de ellos escondidos de cara al exterior, y salen con una fuerza que realmente te sorprende. Hay 2 o 3 cosas que he escrito y digo, hay que ver cómo me ha salido a mí esto. Muy emotivo, ¿no? Es que eso se va a notar, porque además yo no soy una persona especialmente, digamos así, de estos que salten de abrazos y cosas así. Yo más bien
un poquito frío, ¿no? Sí, eso iba a preguntarle. La primera impresión que pueda dar de José Ferrari, el padre Ferrari, cuando acudimos a una misa o estamos hablando, es una persona seria, quizás un punto fría, muy inteligente, quizás una persona gran conocedora de la liturgia, pero no sé si en este viaje a los momentos cofrades que ha vivido a lo largo de la etapa, ¿ha aflorado esa parte de emotividad, de la emoción, aunque sea a nivel interno? Porque ya digo que es la primera impresión, que después es verdad que en la distancia corta las cosas cambian. Pero no sé si preguntarlo así tan directamente, si ha salido alguna lagrimita. Sí, pero o sea, es que las lagrimitas salen. Lo que pasa, otra cosa es que uno sea capaz de retenerla, ¿no? La retenga o se sujete. Pero yo tengo una anécdota, pues porque también los televidentes sepan un poco pues cómo soy. Bueno, desde luego no le caigo bien a todo el mundo, eso lo tengo claro. Y bueno, y es normal. Pero cuando yo llegué a la parroquia del Molinillo, que ha sido pues, una parroquia para mí es muy referencial en todo, ¿no? Uno de los que estaba en la parroquia, que además estaba ahí bien involucrado, sigue todavía allí, ¿no? Y es muy amigo mío, vamos, Julio Blasquez. Cuando paso yo con la moto la primera vez y salgo, me dice al cabo del tiempo que va a su mujer y dice: valiente cieso manío el cura que no ha venido. Eso le soltó, ¿no? Nada más que por verme entre la cara y luego al mismo tiempo pues, mi expresión, que yo al principio quizás pues guarde un poco la distancia. La sensación que doy es una sensación un poquito deplorable en el sentido, ¿no? Yo no diría tanto, pero sí que una persona, sí, claro, de la frialdad, sí, claro. Y seriedad. Pero luego, ¿no? Yo no me tengo por ser así. Las cosas como son. Lo que pasa es que quizás pues, necesito un poquito de tiempo pues, para ver en dónde me estoy moviendo, ¿no? Y en el pregón eso como tal, o sea, no sale la parte, digamos así, la parte fría no sale, sale la otra. Porque claro, yo me pongo a hablar de cosas que me han pasado en mi vida y desde una reflexión y un planteamiento serio de lo que soy, bueno, que no estoy escribiendo un cuento. Claro. Estoy escribiendo algo, ¿no? Pues sí, efectivamente, pues me salen cosas que a mí mismo no me han sorprendido, pero sí el modo como han salido. Sí, pero que quizás el cofrade en general que pueda tener esa visión en la distancia de un sacerdote, bueno, pues serio, insisto, y quizás un poco frío, que es la primera apariencia, cuando llegue al teatro, cuando lo vea en la tele y vea que es una persona que en cierta manera, un sacerdote que desnuda sus sentimientos cofrades y que hace un recorrido y que no deja de ser uno más de cualquiera que pueda estar sentado viéndolo debajo de un trono, vistiendo un hábito nazareno o tocando un instrumento, una banda, que es uno más de ellos, pues quizás ese factor sorpresa sí va a existir. Bueno, ahí es verdad que yo he estado debajo de un trono, he vestido el hábito nazareno, he estado trabajando en una albacería que tú conoces muy bien durante mucho tiempo, estoy de consejero actualmente en una cofradía también, que es el Sepulcro. Y bueno, y entonces pues todo eso, yo el lenguaje cofrade lo hablo. A mí me dijo también un cofrade, dice: lo malo que tenemos contigo es que cuando nos hablas nos dice lo que... En todos los sentidos, lo bueno y lo malo. Claro, y cuando me hablan yo entiendo que lo que me están diciendo es que muchos de los hermanos mayores los he conocido yo desde antes, han sido amigos míos, y muchos de los que están en Junta de Gobierno, y lo que es peor, muchos que han estado y que ahora están en el Consejo, que se entiende que son gente ya más mayor, ¿no? Oye, Pepe, es especialmente... bueno, eso no se elige, pero es especialmente bonito ser el pregonero de la Semana Santa en un año jubilar que se va a abrir dentro de pues menos de una semana. Sí lo es. Yo no, claro, lógicamente yo no ni lo había pensado cuando dijeron, sabiendo que estamos jubilados. Luego ya cuando me puse a escribir, sí, porque digo, tengo que decir algo en los jubileos. Oye, pues sí, es bonito. Coge el jubileo hasta con más cariño. Claro. Pues lo vives especialmente, ¿no? Sí, y descubres cosas también del jubileo en las hermandades. Y además, camino de la esperanza, ¿no? Sí. Yo que he ido a muchas homilías de José Ferrari, siempre tiene muy presente la esperanza como vocación, la esperanza como concepto religioso, la esperanza como estilo de vida. Estilo de vida. Es que la esperanza es
el estilo de vida justamente que tenemos que tener los cristianos. Son las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que las 3 van de la mano. Entonces, vivir la esperanza es saber vivir en cristiano hoy, vamos a decirlo así, porque vamos esperando siempre lo mejor, esperamos encontrarnos con el Señor y esperamos la vida eterna con Él. Y luego todo eso, porque creemos en Él, por eso esperamos. La fe tiene mucho que decir aquí, y porque si vivimos así tenemos que hacerlo como Cristo, es decir, hasta entregar la vida por los demás, ¿no? Es decir, por amor. En esto conocerán que sois mis amigos, aunque os amáis, etcétera, etcétera. ¿Hay algún momento, cofrade, a lo largo de su vida que le haya marcado especialmente? ¿Que haya vivido, no sé si esperándolo o de casualidad? No, que me hayan marcado ha habido muchos. Yo me acuerdo de muchos momentos, cofrade, de mi vida que me han, bueno, pues que me han ayudado y que que en el fondo me han tocado algo. En esto no, tampoco quisiera yo decir alguno ahora por no desvelar mucho de lo que digo en el pregón, ¿no? Pero vamos, el hecho de que, si me voy en general, pues mira, el primer momento que no es cofrade, que es un periodo cofrade, es estudiante. Yo paso muchísima parte de mi tiempo, sobre todo cuando hacía falta en Cuaresma, pues también en la Junta de Gobierno con Prepotencia, vamos, allí en Alarcón Luján. Entonces, pues, cuidando el trono, poniendo aquello a punto, con muchas conversaciones, muchos amigos, en el cual empiezas a saber qué es una cofradía. Que, contrariamente a lo que muchas veces se dice, ahí, en aquel momento, estoy hablando cuando yo tenía 14 años, sería pues 73, 74, tenemos que ubicar el contexto, ¿no? Y bueno, y la cofradía de estudiantes en aquella época, que es como la de ahora, pero con otras personas, pero un talante muy parecido, pues te ayudaba perfectamente a saber ubicarte a un chaval de 14 años en la Semana Santa, qué es lo que estabas haciendo. Y que lo que estabas arreglando, de aquella manera, como uno puede, con el algodón mágico y toda esta historia, dejándote los dedos en el trono de la Virgen, que pesaba todo horrores, hasta los varales, no como ahora, pues era porque iba a ir la Madre del Señor o porque iba el Señor. O sea, nada más que eso, que son conceptos básicos, pues son momentos que son inolvidables, por ponerte uno, ¿no? Pues a mí me impresionó también mucho la primera vez que vi yo Dolores de San Juan en la calle, porque claro, era una cofradía nueva que yo no había visto, había estado en Antequera y demás. Cuando yo vi sobre todo el Cristo, en este caso, pues fue una cosa totalmente diferente. Sí, recuerdo, me pusieron un poco los vellos de punta, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Quizás de la emoción del silencio, de lo que estás encontrando, ¿no? Y luego hay, bueno, pues momentos muy bonitos. Yo tengo como unos tics en mi manera de ser, ¿no? Y uno es que cuando yo estoy en una muchedumbre, en una bulla, como decimos aquí, sobre todo en Semana Santa, me gusta mirar las caras de la gente y las caras de los que van dentro. Entonces, a mí me llega la Virgen o el Cristo y me quedo un rato mirando. Y hay un momento en que aparto la vista de allí, entonces voy mirando el esfuerzo, cómo van los portadores que van llevando. En algunos descubro qué van sintiendo y miro a la gente que hay mirando alrededor. Eso es una riqueza espectacular, lo de la gente. Pues aprendí mucho, sobre todo con los padres y los niños. La mirada de un niño ante una imagen, y cuando no entiende algo, cuando pregunta, realmente te cuestiona mucho, ¿no? Porque tú dices, ¿qué tendrá esa imagen que a un chaval de 8, 10 años le está trayendo? Quizás son las cofradías, quizás ahí en las cofradías radica la fortaleza, la capacidad que tiene o que tenemos de evangelizar. Es que yo creo que las cofradías es un baluarte evangelizador. Es decir, todavía no hemos sido... Eso es como el que tiene una mina y ha descubierto una veta. Todavía no hemos sido, no hablo de An, es que soy hermano de varias, no hemos sido capaces de ver cuál es la riqueza que tenemos dentro. Y el potencial, probablemente. No es el potencial, si no ves la riqueza no sabes cuál es el potencial. Pero no solo para evangelizar, sino pues para que la gente aprenda a ser mejor también y aprenda a hacer un mundo más fácil. O sea, la evangelización
de cristianos no pasa porque se bauticen mucha gente, ojalá que fuese así y que hubiera cristianos maravillosos, que los hay, pero todavía más. Pasa por hacer también un mundo mejor. Nosotros vivimos aquí haciendo un mundo mejor y más fácil. La gente entenderá por qué somos cristianos, pero también querrá ser cristiano. La gente va a lo bueno, no va a lo fácil, ¿eh? ¿Has visto ya el cartel de la Semana Santa? No. ¿Te gustaría verlo antes o prefieres verlo el día 9 de enero? Yo prefiero verlo el día que se presenta. ¿Conocías al pintor o ha sido en este camino...? No, lo conocí el otro día, me causó muy buena impresión como persona. Me resultó un hombre serio, dijo unas palabras en la presentación del pintor que me gustaron. Y bueno, yo espero que sea para captar un poco lo que somos nosotros. Termino antes de hacerte una última pregunta sobre las obras de la catedral como deán, pero ¿cómo te gustaría que salieran los cofrades después de haber escuchado tu pregón? ¿Con qué sensación, con qué sentimiento? Yo con que salgan contentos y en paz, ya tengo. Contento no por mis palabras, contento con su Semana Santa. Es decir, con mis palabras pues mejor. Y sobre todo en paz sabiendo que la Semana Santa no tiene que ser nunca un motivo de disputa, sino tiene que ser un motivo de hermandad. Ya con eso, y además vamos todos a una, eso está claro. O sea, si hay una cosa que tenemos que entender siempre, es que la agrupación es, digamos así, la señal de lo que tienen que ser las hermandades. En la agrupación están todas las hermandades unidas, es una agrupación de cofradías y son una. El domingo de Resurrección es muy elocuente visualmente porque están todos los nazarenos que van ahí. Entonces, pues eso tiene que ser el signo nuestro. ¿Cómo van las obras de la catedral? Pues van muy bien. Sí, hubo un pequeño retraso en su momento porque hubo que hacer un replanteamiento sobre el tema de la seguridad arriba, de incendios y demás, y entonces, bueno, pues Bomberos hizo un trabajo muy bueno, pero bueno, ese trabajo bueno requiere su tiempo, indudablemente, ¿no? Y ahí salió que hubo que cambiar el estilo de, bueno, la madera, también eso llevó un producto que hay que echarle, pues, que retrasaría en caso de fuego, pues que este se extienda rápidamente y eso pues acarreó un cierto retraso que se vio incrementado cuando se planteó hacer también el frontal nuevo, o hastial, se llama hastial, que es toda la parte frontal. Conforme miramos desde la Plaza del Obispo hacia arriba, vemos que hay como 3 piedras que no están terminadas, pues todo ese frontal que va a tapar donde va a descansar lo que sería el tejado a 2 aguas, ¿no? Entonces eso fue proyecto, Cultura aprobó, y eso trajo un pequeño retraso, pero una vez solventado esto ya se ven, ahí ya hay algunas fotos que se van viendo. Se van viendo resultados, las ¿no? distintas cerchas ya puestas, sí. Yo espero que en febrero o marzo ya sea muy evidente el tejado. ¿Y de financiación? Pues de financiación, claro, ahora nos ha subido 5 millones de euros, ambas cosas, porque había que pagar el replanteamiento, había que pagar un tipo de madera que es más caro. Bueno, y la ampliación. Y luego propia, al mismo tiempo, pues lo nuevo que se va a poner, que no estaba incluido, pero bueno, ya hasta a mí eso no me preocupa gran cosa. De momento vamos bien, estamos cumpliéndolo en todo. Y bueno, si hay momentos en el cual se tenga que buscar otro tipo de financiación o algo más, pues se hará. De momento no, de momento va todo conforme a lo previsto, ¿no? Conforme a lo previsto y con bastante agilidad, ¿no? Vean, todo esto hay un equipo muy bueno detrás, porque por un lado están los arquitectos y por otro lado los técnicos, y luego pues están la UTE o RP Campano, que la verdad es que están trabajando eso como si fuera en la casa propia de ellos, ¿no? Con el mismo celo y todo muy bien, ¿eh? Pues con eso nos quedamos. Haremos seguimiento también de la evolución de las obras y también esperemos expectante que llegue ese mes de abril para escuchar y vivir en Canal Málaga, por supuesto, el pregón de don José Ferrari, deán de la Catedral, pregonero de la Semana Santa, a quien yo voy a agradecer una vez más que nos haya abierto las puertas en nombre pues de todos los canónigos de la Catedral y sobre todo desear una feliz Natividad del Señor que vamos a celebrar en apenas unos días. Pues igualmente, feliz Navidad y
que sigamos este tiempo esperando encontrarnos con el niño Jesús en el pesebre. Un pesebre que muchas veces somos nosotros mismos, igual de pobres, pero queriendo acoger al Señor. Muchísimas gracias. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí en la catedral, descubriendo más rincones y con más invitados. Antes vamos a hacer un recorrido por una de las grandes celebraciones que nos deja este tiempo de Adviento, este mes de diciembre, que es la esperanza. Hemos hablado con nuestro primer invitado sobre la importancia y la simbología de la esperanza. Estos días en el mundo cofrade, pues la Archicofradía del Paso de la Esperanza, estudiantes, Nueva Esperanza, Humildad y Paciencia y la Hermandad de la Columna celebran esta festividad. Hacemos un recorrido por los cultos efímeros que han montado para las diferentes imágenes marianas, y de ahí nos vamos a publicidad un minutito y a la vuelta más invitados, más contenidos en este último programa de Málaga Santa antes de las Navidades. Nos encontramos ahora en el coro de la catedral. Como decíamos al principio de este programa, uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes del barroco español. Os recuerdo que estamos haciendo este último programa del año 2024 aquí en la Santa Iglesia Catedral, en pleno tiempo de Adviento. Vamos ya con una de nuestras secciones habituales. Abrimos una página en la historia de la Hermandad del Monte Calvario. En esta ocasión, Juan Romera nos va a recordar los diferentes misterios que ha tenido el yacente de la paz y la unidad en el misterio de su Sagrada Mortaja a lo largo de la historia. Los años de la transición también fueron años de gran importancia para las cofradías de Málaga. La incorporación de nuevas hermandades supuso sin duda una transformación de nuestra ciudad en torno a la religiosidad popular. Por eso hoy vamos a viajar hasta finales de los 70, vamos a conocer los primeros pasos que dio la Hermandad del Monte Calvario. Hoy abrimos una página de historia y vamos a 1979. Hablamos de uno de los misterios de nuestra Semana Santa más conseguidos, con mayor unción y recogimiento, lo que, como se dice popularmente, es una catequesis en la calle. Sin embargo, la composición que ha llegado a nuestros días no siempre ha sido la misma. Para encontrar la primera de las propuestas con la que la Hermandad del Monte Calvario procesionó, tenemos que remontarnos al Sábado Santo de 1979. En su primera salida procesional, la cofradía sacó únicamente el trono de la Sagrada Mortaja, tal y como haría durante los siguientes 16 años, figurando en él las imágenes del Cristo Yacente de la Paz y la Unidad y de Santa María del Monte Calvario, además de otras imágenes secundarias. Y es aquí donde está la noticia.
En las fotografías de aquella época se puede apreciar a la Virgen del Socorro, actualmente cotitular de la Archicofradía de la Sangre, haciendo el papel de María de Cleofás, así como a la Virgen de Fe y Consuelo como Salomé. Todo ello en el trono de María Auxiliadora, en el que procesionó gracias al préstamo de esta corporación. Esta fue la disposición de las tallas hasta 1995, cuando la Virgen del Monte Calvario salió por primera vez bajo palio junto a San Juan. Un año antes se había añadido a la titularidad la Virgen de Fe y Consuelo como devoción propia, siendo la imagen encargada de presidir el conjunto yacente frente a la cruz junto al sudario. En 2007 se estrena el trono actual, obra de Antonio Martín, ya que desde el año 92 llevaba unas andas provisionales que actualmente se encuentran en la Cofradía del Amor y la Caridad de Vélez Málaga. En 2014, tras la exitosa experiencia del Mater Dei, se aprueba mantener en lo sucesivo la impronta presentada por Fe y Consuelo, en posición erguida y con sus manos entrelazadas originales. Y así es como llegamos hasta nuestros días. Capilla del Santo Cristo del Amparo, que es contigua a la capilla de San Julián, donde se ubica la sacristía de esta catedral. Vamos ya con nuestras historias nazarenas que nos trae cada semana Juanjo Ruiz. El pasado sábado salía en procesión Esperanza y Refugio, la Virgen del Asilo de los Ángeles. Sin embargo, en esta ocasión Juanjo Ruiz retrocede en el tiempo para contarnos algunas curiosidades de la salida procesional del pasado año 2023. Muy buenas, Santi. Hoy me he venido hasta Miraflores de Los Ángeles, hasta la sede de la Asociación de Fieles de Esperanza y Refugio. Y para contar una historia pues curiosa y bonita y sentimental o sentida sobre esta asociación, sobre este grupo de hermanos que aquí tienen su sede. Álvaro Olea, presidente de la asociación, muy buenas noches. Buenas noches. Hablamos del año 2023 y por circunstancias la Virgen tiene que venirse, no sale desde el asilo, sino que sale desde la misma plaza que tenemos aquí al lado, en el barrio de Miraflores, de un tinglao. Y estando la Virgen en el tinglao, pues suceden cositas que bueno, llamaron la atención y os emocionaron. Sí, hombre, claro, la vivencia del tinglao fue muy bonita, porque al final la Virgen está muy arropada por el barrio y los vecinos arroparon tanto a la hermandad como a la Virgen, y nos sorprendió mucho los datos de que vecinos bajaron, por ejemplo, a las 11 de la noche del viernes, la previa del día de la salida de la Virgen, una bandeja con torrijas. Bueno, claro, porque hay que tener en cuenta que al estar en el tinglao tenía que haber una vigilancia, sí. y estabais vosotros en el tinglao y aparecen los vecinos con torrijas. Con torrijas, bueno, y un cardo con puchero calentito, mantas, porque nosotros tradicionalmente le hacemos guardia a la Virgen. Hablamos la salida de la que hacéis en Cuaresma, ¿no? La de Semana Santa. Esa es la de Semana Santa. Le hacemos guardia a la Virgen y es verdad que nos marcamos pues cada 2 o 3 horas, hacemos guardia. Y nos sorprendió eso, las mantas que bajaron las vecinas para que los niños estén calentitos en el tinglao, las torrijas, y nos sorprendió mucho. O sea que vivisteis de alguna manera algo que hasta el momento no habíais notado en el asilo, que bueno, que tiene su devoción y tiene sus visitas, pero ese calor de este barrio tan poblado y tan populoso como Miraflores, lo notasteis en el tinglao a pesar de ser días más frescos. Sí, hombre, por supuesto. Al final el tinglao lo que tiene es el calor del propio barrio. Y es verdad que hay cosas que ganamos y cosas que perdemos. Claro. Perdemos el asilo, pero ganamos el calor de todo un barrio. El calor del barrio, y entiendo que también el conocimiento, el mayor conocimiento de los vecinos del barrio, de la Virgen de Esperanza y Refugio, porque la misma experiencia que vivisteis en 2023 se repitió este año, en 2024. Sí, por supuesto, en 2024. Otra anécdota es que, por ejemplo, un matrimonio, antes de irse a trabajar por la mañana, serían las 8:30 de la mañana aproximadamente, trajeron una bolsa llena de churros con chocolate para desayunar, y los niños del colegio vinieron a hacerle una ofrenda floral a la Virgen, y todos vestidos con su uniforme. Eso fue espectacular. Fue muy bonito. Y todo esto vino derivado por esas obras que hay en el asilo y que, bueno, de alguna manera pues, no os posibilitaban poder salir desde vuestro sitio, que es el asilo. Os venís aquí y os encontráis con ese cariño, con ese calor humano del público de aquí del barrio. Exacto. Bueno, en Semana Santa sí que es verdad que el trono, por las dimensiones que tiene, no puede salir desde el asilo. Entonces, desde hace 2 años, 2023, salimos de aquí por la plaza y tenemos ese calor del barrio, de la hermandad y de los propios hermanos. Pues 2 salidas, en Cuaresma, también en diciembre, por la festividad de la Esperanza. Álvaro, a seguir trabajando, a seguir recibiendo ese cariño del público, así está en manga corta, donde está acalorado y es lo que tiene. Y nada, que volveremos a verte, que la gente os visite y que estemos aquí en el barrio.
Muchísimas gracias, Juanjo, y esta es vuestra casa. Pues aquí nos quedamos, Santi, en la Casa de Esperanza y Refugio. Gracias, Juanjo, como siempre, por acercarnos a esas historias nazarenas. Seguimos en la sala capitular de la Santa Iglesia Catedral. Un lujo poder hacer este último programa del año natural, último antes de la celebración de la Natividad del Señor en el primer templo de la ciudad. Hablábamos hace un momentito con el deán de la catedral, pregonero de la Semana Santa de Málaga, y ahora tenemos el lujo de hablar de un concepto que quizás los cofrades deberíamos pulir un poquito más, y digo en términos generales. Vamos a profundizar en ello y en los tiempos en los que nos encontramos y lo que vamos a celebrar en apenas unos días. Alejandro Pérez Verdugo es canónigo prefecto de la Catedral de Málaga, y en el ámbito cofrade lo conocerán también porque es párroco de la iglesia de San Felipe Neri y por ende director espiritual de las cofradías que tienen allí su sede canónica, la Santa Cruz, Salutación, la Archicofradía de la Sangre y la Orden Tercera de Siervos de María. Don Alejandro, buenas noches. Muy buenas, Santi. Gracias por acogernos, como le hemos dicho a don José Ferrari, en un lugar tan importante como es la Santa Iglesia Catedral, y poder descubrir también rincones como esta sala capitular, que creo que es una gran desconocida. Sí, la sala capitular es el lugar donde tienen lugar los actos, digamos, del Cabildo, ¿no? Y aquí es donde nos reunimos pues con cierta periodicidad para decidir las cuestiones de la vida ordinaria del Cabildo y de la vida extraordinaria del Cabildo también. Sí, para nosotros es un gusto acogeros a vosotros porque sois de Málaga y la Iglesia Catedral es la Iglesia Madre, entonces pues qué menos que acogeros aquí en vuestra casa también. Porque creo que además también los medios de comunicación, no sé si coincidirá conmigo, tenemos también pues esa obligación, en este caso como cofrades que somos parte de la Iglesia, de ser transmisores de la importancia que tiene no olvidar de dónde venimos, a quién pertenecemos y también enseñarle, recordar a los cofrades, por ejemplo, cosas tan importantes como el tiempo que estamos viviendo actualmente. Este tiempo es precioso, la catedral lo vive con mucha intensidad desde el momento en que se prepara el Belén por la Asociación de Belenistas, y lo hacen de una forma cada año con más gusto si cabe, y la bendición del Belén es un momento importante por parte del señor obispo, un Belén que queda abierto y que se puede visitar durante todos los días en este tiempo de Adviento y después en la Navidad, obviamente, ¿no? Hay un momento importante también en el tiempo de Adviento en la catedral, que es el Día de la Inmaculada. Esa fiesta es entrañable para todos los cristianos, pero aquí en Málaga tiene una significación particular porque es el día también del seminario. Entonces la catedral acoge al seminario ese día, algunos seminaristas reciben los ministerios del lectorado y del acolitado. Es una celebración muy solemne y muy hermosa y muy entrañable, muy familiar también, ¿no? Que de alguna manera la catedral lo que procura en ese sentido, y esa es la perspectiva del Cabildo actual, ¿no? Es llegar a cuantos más mejor, y que esa dimensión pastoral de la catedral consista en abrir los brazos a cuantos más mejor, de manera que sea un lugar de encuentro con el Señor y un lugar donde la acogida sea pues muy bien cuidada, ¿no? En el Adviento también tiene momentos especiales las laudes del sábado por la mañana, en la que los canónigos nos reunimos para rezarlas. Lo hacemos todos los años y todos los meses, pero quizás en el tiempo de Adviento como que cobra una mayor relevancia con la corona ya encendida, una corona que se prepara con esmero, ¿no? Cada año, ¿no? Y que se va encendiendo semana a semana. Claro. Y así va transcurriendo el tiempo de Adviento, ¿no? El inicio también del año litúrgico, el primer domingo de Adviento, es un momento también importante para la catedral, ¿no? Es decir, que es un tiempo en el cual, la asistencia también de alguna manera se ve como aumentada en este tiempo. La expectación, ese deseo de la llegada del Señor en el tiempo de Navidad, la actualización de los misterios de la fe, del nacimiento del Señor, hace que evidentemente pues la gente pues sienta ese deseo de acercarse a la catedral y vivir estos momentos con toda la Iglesia, ¿no? Porque total, la catedral es una parte importante de la diócesis y la diócesis vive el Adviento unido a toda la Iglesia, ¿no? El tiempo de esperanza, de expectación, ¿no?
Tenemos un mes en el que dentro del tiempo de Adviento celebramos dos grandes advocaciones marianas. Hemos hablado de la Inmaculada Concepción, también ayer celebrábamos la festividad de la Esperanza. ¿Podemos hacer esa similitud, don Alejandro, de si la Cuaresma es el tiempo de preparación para la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿es el Adviento el tiempo de preparación para la Natividad del Señor? En cuanto a preparación, sí, pero no son tiempos paralelos. El tiempo de Cuaresma es un tiempo fundamentalmente penitencial en el cual se prevé, digamos, una preparación de aquellos que ya somos cristianos y una preparación para los que no lo son, que serán bautizados en la vigilia pascual. Esa es la doble dimensión de la Cuaresma. Y eso tiene un carácter exclusivamente penitencial y de conversión, de cara a la Pascua, de preparación a la Pascua, ¿no? Entonces los cristianos, pues los que ya lo somos, pues especialmente en esos días nos confesamos y bueno, pues tenemos nuestros actos de piedad penitenciales, el Vía Crucis, etc. El tiempo de Adviento en cuanto a preparación para un tiempo especial como es la Navidad, la primera Pascua, la segunda Pascua es la de Resurrección para la que nos prepara la Cuaresma, en ese sentido son tiempos similares, pero el tiempo de Adviento no es un tiempo penitencial. Es un tiempo de preparación, en lo que tiene de preparación podríamos añadir, hombre, de una cierta conversión también, ¿no?, de cara a la Navidad, pero es un tiempo fundamentalmente de contemplación y de esperanza. Entonces, ocurre que el color es el mismo que el de la Cuaresma y eso puede hacer verlo como un tiempo paralelo a la Cuaresma, pero no es exactamente un tiempo comparable el uno con el otro. En cuanto a preparación a un tiempo mayor, a una Pascua, sí, pero la parte que tiene de conversión también, pero no es un tiempo penitencial. Otra cosa es que se hagan actos penitenciales en las parroquias y demás. Nosotros en la catedral el acto penitencial lo hacemos en Cuaresma, en Adviento no lo tenemos, lo cual no significa evidentemente que al contrario, igual se promueve las confesiones, cualquiera que se acerca a la catedral puede participar del sacramento de la penitencia. Pero el tiempo de Adviento es un tiempo sobre todo de contemplación, de esperanza, de expectación, con esa doble dimensión, las 3 primeras semanas para esperar la venida última del Señor al final de los tiempos, de lo que no sabemos ni el día ni la hora, y la venida próxima, que es sobre todo la final de la 3ª semana y la 4ª semana de Adviento, que normalmente queda corta. Dentro de esa difícil comparación en la que evidentemente hemos tratado de buscar similitudes, sí que podemos hablar, teniendo en cuenta que el tiempo de los cristianos es igual de importante, siempre hay que tener presente al Señor los 365 días del año, pero sí podemos hablar de que la Pascua de Resurrección y la Natividad del Señor, podemos hablar de dos de los grandes pilares que tenemos, que debemos tener los cristianos. Sin duda. Pilar fundamental de nuestra vida cristiana, litúrgicamente hablando, es el Domingo de Resurrección. Esa es la cima del año litúrgico. Es el momento cumbre hacia el cual nos vamos encaminando desde el momento en que el primer domingo de Adviento comenzamos el año litúrgico. Ahora este año hemos empezado el ciclo C. Pero claro, la Pascua de Resurrección es imposible sin el nacimiento del Señor, que es la primera Pascua. De hecho, los cristianos muy comúnmente nos felicitamos, en vez de decirnos felices fiestas, nos decimos feliz Navidad, o también muy tradicionalmente se decía felices Pascuas. ¿Por qué? Porque es la primera Pascua. Igual que en la Pascua de Resurrección nos decimos también feliz Pascua. Menos, pero poco a poco eso va calando en el pueblo de Dios y cada vez ya nos felicitamos más por la Pascua de Resurrección. Pero ciertamente las dos Pascuas son, digamos, los dos núcleos, podremos decir así, de nuestra fe cristiana. Pero sin perder de vista que la fundamental y la que primero nació en la historia es la Pascua de Resurrección, de tal manera que los cristianos inicialmente en la historia lo que celebraban eran el domingo. El domingo como recuerdo y actualización del misterio de la resurrección del Señor. Claro. Con lo cual la Navidad la celebración de la Navidad es posterior, muy posterior, casi 4 siglos después, ¿no? Sin embargo, el domingo de Resurrección y el domingo como tal, los cristianos en estos últimos 2024 años no lo hemos dejado de celebrar, ya casi 2025 años. Los domingos nunca se han dejado de celebrar, ¿no? En referencia a la principal Pascua, que es la gran Pascua. De hecho, es el tiempo más largo, quitando el tiempo ordinario, de los tiempos litúrgicos es el más amplio, son 50 días. Después vendrá la Cuaresma, que son 40, y este tiempo de Adviento, Navidad, Epifanía, es un tiempo más cortito.
Aunque en nuestra liturgia romana el Adviento son 4 semanas, la liturgia ambrosiana son 7, pero de preparación para la Navidad, ¿no? Y luego el tiempo de Navidad es un tiempo muy intenso, es un tiempo con muchas celebraciones litúrgicas, muy lleno de luz, muy bonito. Quizás el tiempo de Adviento podría tener otro color en las vestiduras litúrgicas, ¿no? Pero esto a mí no me corresponde, esto ya que se encargue la congregación del culto de cambiarlo si quiere, para no confundirlo con el tiempo de Cuaresma. Pero es un tiempo muy hermoso el tiempo de Navidad que llega, corto pero intenso. Y bueno, nosotros lo relacionamos no solamente con unos cantos populares y tradicionales, como son los villancicos, sino con una alimentación y una gastronomía muy particular que va en relación al tiempo de la Navidad. Y luego litúrgicamente en la catedral la Navidad se vive de una forma preciosa. Tengan en cuenta que mientras que desgraciadamente en muchas iglesias ya no se celebra la Misa del Gallo a las 12 de la noche. Por eso. Bueno, me ibas a preguntar. Sí, por la Misa del Gallo. Me he adelantado, perdón. No, pero perfecto. A lo mejor que hablo mucho. No, está fantástico. No, pero me parece una belleza, yo tengo la suerte de venir, llevo ya varios años y me parece de una belleza y, por cierto, muy concurrida. Claro, es lo que quería decir. Eres testigo de una celebración litúrgica en la que, curiosamente, yo cuando salgo de mi familia digo, no, es que me tengo que ir para la Misa de la catedral. Y dice, bueno, pero la misa a las 12 no habrá mucha gente, ¿no? La catedral se llena en la Misa del Gallo. Doy fe. Se llena la catedral. Y vienen muchísima gente e incluso muchos que no son malagueños. Se acercan a participar de ese momento tan especial, tan vigiliar de preparación para el día ya propio de Navidad. Del mismo modo, esta celebración sería paralela con la vigilia pascual, que es una celebración también vespertina o vigiliar mejor, para preparación del día fundamental, que es el domingo de resurrección. En nuestro caso ahora, el domingo de la Navidad, ¿no? La misa del día de la Navidad, ¿no? Hay 4 misas, ¿no? La vespertina, que es el 24 por la tarde, la misa de Nochebuena o del Gallo, la misa de la Aurora, que normalmente es más complicado celebrarla porque es una misa muy temprana, pero se celebra en algunos lugares, sobre todo en monasterios y demás, y luego la misa del día de Navidad, la del 25, bueno, pues en la que participamos todos, ¿no? Pero la misa de la Nochebuena en la catedral es especialmente preciosa. Sí. Con, ya digo, muchísima asistencia, hay un buen número de concelebrantes normalmente, la preside el señor obispo preside también, lógicamente, el día de la Inmaculada y algunos domingos. Y luego la del domingo, perdón, la del día 25 también, ¿no? Este año, además, a lo mejor me estoy adelantando y me vas a hacer la pregunta sobre el año jubilar, ¿no? Dímelo, sí, también lo iba a decir, la apertura del año jubilar. Que este año la Navidad se caracteriza por un elemento clave fundamental. El día 24 va a abrir para todo el mundo mundial, para todo el orbe, el Santo Padre, el año jubilar ordinario de la Esperanza, llamado Peregrinos de la Esperanza. Y en las diócesis españolas se abrirá el día 29, el domingo de la Sagrada Familia, será la apertura diocesana del Jubileo de la Esperanza. Estamos convocados todos los malagueños en la parroquia de Santiago a las 10:30 de la mañana. A las 10:30 empezará la celebración, que llega un poquito antes. A las 10:30 comenzaremos en peregrinación hacia la catedral y la misa empezará aquí en la catedral a las 11:30. Será un momento importante, muy importante, porque es el único templo jubilar donde ganar las indulgencias que este año el señor obispo ha designado para la diócesis de Málaga. Con lo cual, esperamos que sea un año de peregrinaciones de los arciprestazgos, de los grupos, de los movimientos, y eso requiere una preparación espiritual, una preparación, porque es un jubileo, un tiempo de alegría, pero también es un tiempo penitencial. Y supone también una preparación litúrgica por parte nuestra, obviamente, ¿no? Los cofrades también se acercarán, ¿no? Bueno, tú pregunta. Yo iba a hacer también la reflexión con respecto a la Misa del Gallo. A mí me parece que es una de las misas más bonitas, ya independientemente de la importancia que tiene, pero de las misas más bonitas en cuanto a belleza, en cuanto a marco. Y además que yo creo que quien va, repite, por lo menos el caso que a mí me ocupa, y que es verdad que yo suelo llegar a las 12 menos cuarto y ya me quedo de pie. O sea, que eso doy fe de que es complicado encontrar asiento porque hay muchísimas personas que... Hombre, si este año quieres te buscamos un sitito. No, yo me encanta, porque además creo yo que he solido ir siempre a la misa de Navidad, el 25, con la familia. No tiene nada que ver
ir a la misa del gallo no tiene nada que ver con después ir a la misa del día 25, que efectivamente también es necesaria y bonita. Dos preguntas, que se me acaba el tiempo, don Alejandro. Ahora vamos a hablar, le voy a hacer una pregunta complicada de cofradía. Bueno, no sé si es complicada, lo voy a intentar hacerle la pregunta, a ver si me da respuesta, pero con respecto a la liturgia, que es un gran desconocido. ¿Qué es más bonita o complicada? La liturgia. Porque cuando se conoce la liturgia tiene partes realmente bellas, ¿no? Pero ¿es más complicada, compleja o bella en su desarrollo? La liturgia es la celebración de la fe, y eso es lo más hermoso que hacemos los cristianos, que no lo digo yo, que lo dice el concilio. Cuando dice el concilio que la vida de la Iglesia tiene un momento culminante y que es la fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, la liturgia, no es por cualquier cosa, el número 10, ¿no?, de la Sacrosanctum Concilium. Pero dicho esto, la celebración, si la miramos más allá de la estética externa, que debe cuidarse enormemente, porque es la única forma de que entre velos podamos intuir y percibir y encontrarnos con Dios, ¿no? Más allá de eso, la liturgia en sí misma contiene toda una serie de ritmos, de elementos, de riqueza, de tradición, de oración, etcétera, que la hace bella por sí misma. La liturgia sobre todo tiene una dimensión contemplativa que no podemos... Claro, si nos quedamos solamente en la ritualidad, en los elementos externos, corremos el peligro de olvidarnos de lo esencial, que es justamente lo que no se ve en la celebración. Lo que se ve hemos de cuidarlo precisamente para poder acceder a quien no se ve, que es a Dios. Pero toda celebración supone un encuentro con Dios, desde la fe. Por eso la celebración, la liturgia es siempre celebración de la fe de la Iglesia. No lo perdamos de vista esto, ¿no? Entonces hemos de cuidarlo. Y en esto hemos de formarnos mucho, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas en la diócesis, desde la delegación y desde otros ámbitos, en cuanto a la formación. Y creo que los cofrades en esto se han ido sumando a algunas de las iniciativas, no a todas, sino muchos, pero sí se han sumado a las iniciativas que la delegación va tomando de cursos de acólitos, de lectores, la jornada diocesana de liturgia, curso de salmista, curso de acólitos cofrades, que también lo tenemos previsto, ¿no? Es decir, curso de ministros extraordinarios de la comunión. Es decir, poco a poco se ha ido creando un ambiente de formación litúrgica de la que ellos participan. A veces nos gustaría que la liturgia dijera lo que nos gusta o lo que quisiéramos hacer, recordando algunas tradiciones anteriores al concilio o cuestiones que ya han quedado, pues no derogadas a lo mejor, pero sí desfasadas y que no están al día. Bien, pero la liturgia no es mía ni es del cofrade, es de la Iglesia. Es de la Iglesia. Y ya termino con esta cuestión. Somos, y me refiero en términos generales, los cofrades conocedores de la liturgia, o sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, pese a que cada vez más asistimos a esos cursos de formación que organiza la delegación, que organiza la diócesis, de vez en cuando la diócesis en colaboración con la propia agrupación de cofradía, pero no sé si hemos mejorado y si todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo creo que se ha mejorado. Pero el camino a recorrer es todavía largo. Es decir, la formación litúrgica, insisto en ello, es una asignatura siempre pendiente, aunque estemos en ella, porque el campo de la liturgia es un campo vasto, amplio, es un campo en el que, bueno, basta con zambullirse para darse cuenta de lo muchísimo que nos quedaría por aprender, ¿no? Pero en el mundo cofrade se ha mejorado. Hay ciertos tics, ciertas tendencias a cuestiones que no tienen mucho que ver con la liturgia de la Iglesia, con la liturgia actual de la Iglesia y con la reforma litúrgica auspiciada por el Concilio Vaticano II. Pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? De ir dándose cuenta, de ir cayendo en la cuenta, de que, insisto en esto mucho, de que la liturgia no es algo mío o que yo puedo hacer con ella lo que a mí me apetece, sino que es algo que me viene dado, en lo que yo contribuyo para que sea lo más esplendorosa posible. Asumir como propia. Claro, y la asumo como propia. Pero ciertamente pasos se han dado. No se celebra del mismo modo ahora que antes. Pero en esto no solamente los cofrades, incluiría sacerdotes, laicos y laicas religiosas. Todos tenemos en ese campo
que ser llamados permanentemente a una cierta conversión. ¿Y le preocupa, y esto es una casi repregunta, y le preocupa especialmente las nuevas generaciones que ahora de la mano de las redes sociales nos quedemos puramente en la parte quizás más estética, más visual, sin profundizar realmente en lo importante, que en este caso no deja de ser la liturgia, que es el germen de donde sale todo, ¿no? Sí, bueno, me preocupa la guerra en Tierra Santa, Oriente Medio, Ucrania y los pobres que no comen, pero dicho esto también me preocupa. Hay una tendencia de los jóvenes a la parte estética, quedarse solamente... Entonces, claro, si nos quedamos en la parte estética es difícil entrar en el misterio de la celebración desde la fe. ¿Por qué? Nos quedamos en el envoltorio. Es como si te hago un regalo y tú te quedas con el regalo puesto en la estantería, lo ves qué bonito es, pero no lo abres. Chico, abre el regalo y entra dentro. Esto falta, porque quizás nos quedamos en la parte puramente externa, que insisto en ello, es importante y hay que cuidarla, pero no es eso más que la parte externa. Es decir, conviene entrar en el mundo de la celebración y ahondar en él. Para eso hace falta, y es muy necesario, algo que a veces se nos olvida, que es la participación interna, es decir, el yo que se acerca a Dios en el envoltorio de la celebración litúrgica y se pone delante de Dios. Esto es fundamental. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje como asignatura pendiente para el año natural que empezaremos en apenas unos días. Más que asignatura pendiente, disculpa que te interrumpa, formación permanente. Es una asignatura permanente, más que pendiente, porque pendiente parece que no hemos hecho nada, ¿no? Bueno, perdón. Pero no, sí, pero que se ha hecho, pero que efectivamente debemos seguir trabajando en esa dirección. Don Alejandro Pérez Verdugo, canónigo prefecto de la liturgia de la Catedral, gracias por habernos ayudado a entender a todos los cofrades, a todos los cristianos, qué tiempo estamos viviendo. Yo le voy a emplazar, si tiene a bien, a que justo antes de que comencemos la Cuaresma volvamos a tener un encuentro para que profundicemos en cómo debemos de vivir ese tiempo de cara a la Pascua de Resurrección, a la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Como son 40 días, da tiempo, ¿no? Da tiempo. Muchas gracias, sí, con mucho gusto, sí. Y feliz Natividad del Señor. Igualmente, muchas gracias a vosotros y al equipo y a todos, claro. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y una buena entrada de año. Que también es importante, sí. Que se acaben todos los problemas. Sí, porque el año litúrgico nosotros los cristianos ya lo hemos empezado. Ya lo hemos empezado. Vamos por delante. Con el tiempo de Adviento. Pues muchísimas gracias y a toda y al deán de la Catedral y a todos los canónigos que han hecho posible que estemos aquí, porque evidentemente todas las decisiones importantes que tienen que ver con la Catedral se toman en esta sala capitular, como bien nos decía don Alejandro. Yo me marcho, me despido haciendo un recorrido por los rincones que nos regala esta Santa Iglesia Catedral de la Encarnación, el primer templo en la ciudad de Málaga, no sin antes, en nombre de todo el equipo, desear a todos los cofrades, a todos los telespectadores, a todos los que nos ven, a todos los cristianos, una feliz Natividad del Señor y, como decía don Alejandro, pues que el año 2025 venga cargado de buenos momentos, de encuentros en hermandad en torno a la mesa del Señor y que podamos disfrutar de un gran año y que sea todos juntos y podamos vivirlo aquí en Canal Málaga y en este programa Málaga Santa. A la vuelta de las Navidades tendremos la presentación del cartel el jueves día 9. Nosotros nos encontraremos el jueves siguiente, el jueves 16, aquí con el formato habitual del programa. Feliz Navidad y hasta el año que viene.